contempla a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Palabras hoy que son terriblemente tristes ante el dolor ajeno y sobre todo la situación de muertes, de vidas desaparecidas, niños, jóvenes, todo un porvenir por delante y sin embargo la naturaleza tiene estos latigazos que más que un terremoto sísmico, lo decíamos ayer, también es un terremoto psicológico y moral. No es un castigo de Dios, simplemente es la ley de la naturaleza, el destino, y Dios nos está ayudando. Los que estamos vivos tenemos la alegría de compartir con nosotros, con la familia, con los amigos. Sin embargo, las víctimas dolorosas son pérdidas extraordinarias para Venezuela y el mundo ha sido muy compasivo. Hay que ver la ayuda internacional tan importante que hemos tenido y la asistencia. Ayer mismo teníamos así que el embajador de Alemania, que venía prácticamente con sus sacos salvavidas y de manera de ir al campo para irse a La Guaira a conocer la situación. Equipos alemanes están aquí ayudando, como toda Europa, África, Asia, América Latina. Sigue llegando la ayuda internacional, incluyendo un grupo judío que llegó también con tecnologías modernas y, por supuesto, la presencia de los países amigos del mundo árabe. Precisamente un milagro. A 6 días de la tragedia, un equipo internacional de rescate de Jordania, país del Medio Oriente, consiguió salvar a un niño de 3 años en Caracas que se encontraba entre los escombros en un edificio derrumbado en Venezuela. A la Dirección de Seguridad Pública de Jordania informó en un comunicado público que el niño fue hallado con signos vitales estables. La operación pues, se extendió por varias horas mientras hacían seguimiento continuo del estado del niño con tecnología de imagen térmica, una tecnología muy especial que trajeron los jordanos, lo que permitió a los rescatistas extraerlo de manera segura y sin lesiones, según información de los rescatistas jordanos que están en Venezuela junto a rescatistas de todo el Medio Oriente, de todo el mundo, del mundo europeo, del mundo africano y de América Latina. Ha sido importante la ayuda internacional, es parte de esta situación que se está presentando y tenemos que seguir dándole a Dios gracias por reconstruir y sobre todo salir de esta situación tan triste y desesperante. Es parte, y la Globovisión ha estado presente en todos los escenarios y se ha puesto la orden, cualquier ayuda que podamos ser útiles, hacer vínculo en cuanto a las víctimas y ahora en la reparación futura, estar aquí al margen de toda la controversia para pedir la unidad de todos los venezolanos. Y las autoridades venezolanas informaron que ya son casi 1.450 los fallecidos por los sismos de este miércoles, que dejaron al menos 774 edificios afectados y los que colapsaron totalmente, pero que además todavía faltan víctimas y daños por mesurar. Dios ha sido afortunado en poder encontrar todavía algunos médicos vivientes, víctimas en los terremotos, sobre todo en La Guaira. Ojalá que todo sea en favor de la paz y sobre todo de la seguridad para el futuro. La cifra de muertos por los sismos en Venezuela siguen aumentando. La cifra de fallecidos llega a 1.450 personas, mujeres y hombres que perdieron la vida como consecuencia más brutal, de la más brutal catástrofe natural que haya sufrido nuestro país. Además, el gobierno venezolano informó que hay 3.150 heridos, pero evita hablar de desaparecidos, una cifra que Naciones Unidas calcula en más de 50.000. La presidenta Delcy Rodríguez dijo que 33 personas fueron halladas con vida el sábado. La ONU estima que los sismos podrían dejar casi 7 millones de damnificados y daños materiales por 6.700 millones de dólares, equivalente al 6% del Producto Interno Bruto del país petrolero. La cifra de edificios afectados o colapsados se eleva a 774, 189 con colapso total y 585 con una afectación o un colapso parcial. Todas las religiones han expresado la oración a Dios y se han puesto la orden los grupos religiosos para poner también su contribución en el salvamento y ahora también, naturalmente, en el consuelo que es necesario, en la parte psicológica y espiritual, que es importante porque el sismo no solamente es terrenal, es telúrico, es también los espíritus. Y ha habido una ruptura entre lo que éramos y lo que vamos a hacer ahora y sobre todo en esa situación tan dolorosa para muchas familias venezolanas. Por eso vimos con interés como el Papa León XIV expresó su solidaridad con los venezolanos desde Roma, golpeados por los terremotos que han dejado más de 1.400 muertos en la última cifra, y el país agradeció la labor, sobre todo tanto el Papa como Italia y también los grupos religiosos, la labor de los rescatistas que trabajan para ayudar a millones de damnificados. Esta oración del Papa no solamente es del Papa
de la fe religiosa católica, sino que también los musulmanes, los judíos de Venezuela y todos los religiosos de cualquier signo han expresado su solidaridad, la ayuda material y sobre todo el consuelo espiritual que es necesario en estos momentos tan difíciles para los venezolanos. El Papa León XIV expresó el domingo su solidaridad con los venezolanos afectados por los terremotos y agradeció a los equipos de rescate que trabajan para ayudar a las millones de personas damnificadas. Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales. Miles de rescatistas, familiares y voluntarios remueven día y noche montañas de escombros de hormigón para encontrar supervivientes de los terremotos que azotaron Venezuela el miércoles, dejando cerca de 1.500 muertos. La esperanza de hallar supervivientes se desvanecía el domingo, más de 90 horas después de los sismos. Esta situación trágica, sobre todo, vendrán posteriormente análisis profundos, no solamente la cuestión científica, social, económica, psicológica. Mi reflexión hoy también es de carácter filosófico, porque es la fragilidad humana, pero también la enorme resiliencia de los venezolanos. Con esto vamos al corte y tenemos las entrevistas de siempre en Brujería Internacional, sobre todo con la solidaridad y el abrazo fraterno a todos los venezolanos y a todas las víctimas que han dejado en nuestro territorio. Ya regresamos. En todas estas tragedias naturales o tecnológicas y así también en los sismos y terremotos, se muestra el abanico de las fragilidades y la resurrección moral y espiritual del ciudadano. Este es un atributo ético y comunitario en la metamorfosis del espíritu humano que pasa por el colapso a la construcción moral. Es el preciso momento de lo que el filósofo alemán Karl Jaspers denominaba situación límite, la ruptura de la cotidianidad y del equilibrio del presente al perder la certeza metafísica del sustento material. El filósofo francés Blaise Pascal ya lo afirmaba: el hombre solo es una caña la más débil de la naturaleza. La Caracas metropolitana y el litoral venezolano se muestran en esta circunstancia como un ecosistema de cristal, donde desaparecen las diferencias políticas, económicas, sociales y religiosas. Hombres y mujeres comparten la misma desnudez existencial y la misma solidaridad. Toda resiliencia no es solo resistencia pasiva o aceptación sumisa, es igualmente la respuesta de la libertad humana frente a la fatalidad. Es cuando el miedo se transforma en pensamiento, en razón, en mensaje y en prudencia. Esta transición de la fragilidad a la resiliencia se perfecciona en el tejido comunitario. Como diría el maestro Martin Heidegger, vivir en Caracas implicaría un pacto silencioso y vigilante con la naturaleza indómita, porque habitar no es solo ocupar un espacio, sino aprender a cuidar un entorno que facilite la existencia. En esta línea, el terremoto no es solo una anomalía externa, sino que define nuestra identidad y la respuesta a lo que fuimos, somos y pretendemos ser. Ser conscientes de residir en la fragilidad implica que el peligro agudiza el valor de la existencia y reafirmándolo lo que Nietzsche llamó amor fati, amar a la vida como todo en su trágica incertidumbre. Los que vivimos en Caracas y en el litoral, al igual que Bolívar ante el desastre de 1812, debemos asumir una rebelión gozosa contra la gravedad y la tectónica, porque residir en la fragilidad es en última instancia el arte de echar raíces profundas en una tierra que se mueve. Siguiendo el pensamiento del escritor Simon Sinek, después del sismo, la reconstrucción no puede ser un simple inventario de cemento, cabillas o asfalto. El liderazgo social, civil, político y cultural debe interrogarse el por qué pasan las cosas y qué debemos hacer para desarrollar el principio de precaución ante la incertidumbre. El imperativo ético nos obliga a responsabilidad colectiva y necesariamente a una nueva ingeniería sísmica en armonía entre el hombre y la naturaleza. Tomando de la mano grandes escritores, podemos afirmar que residir en la fragilidad de Caracas exige, por tanto, una nueva narrativa de la acción. No podemos seguir procrastinando nuestra relación con el riesgo. El sismo desvanece el qué, en lo material de la cosa, de la avenida, pero nos obliga a refugiarnos en el porqué de Sinek. Es el único ético donde se descubre que habitamos este valle por una terca voluntad de comunidad y trascendencia. Es allí, entre la grieta de lo que es tras el temblor y la promesa de lo que podría ser, ese tejido humano que se traza entre el trauma y la visión, donde la palabra se hace piedra angular.
reconstruir a Caracas, al litoral, tras la micrografía de su fractura, no es un oficio de albañiles, es el acto supremo de una palabra que inspira, que asume su finitud y que decide, con elocuencia y coraje, volver a levantar el hogar sobre la tierra que se mueve. Recuerdo en alguna oportunidad en París asistir a una pieza de teatro sobre la vida de Voltaire, donde se recitaba aquel poema sobre el desastre de Lisboa en 1755 que produjo 100.000 muertos. Decía Voltaire: oh desdichados mortales, oh tierra deplorable, oh asombrosa reunión de todos los azotes, qué crimen, qué culpa cometieron estos niños aplastados y sangrientos sobre el seno materno. Tuvo Lisboa, la ciudad mártir que ya no existe, más vicios que Londres, que París, sumergidas en delicias. Lisboa quedó hundida y en París se baila. Era una especie de señalamiento al Dios castigador. Pero en ese mismo año otro filósofo, como Jean-Jacques Rousseau, decía que la visión de Voltaire despojaba al ser humano de su propia responsabilidad. En gran medida somos responsables de nuestros desastres. Del mal moral no es obra nuestra y el mal físico es solo una consecuencia de nuestra falta de armonía con las leyes del cosmos. Y le decía a Voltaire: no culpe, amigo Voltaire, al Creador, a Dios, por estas grietas que nosotros mismos abrimos al construir sobre la imprudencia.